Vamos a hablar ahora de un poeta extraordinario, uno de los grandes poetas yucatecos del siglo XX, de todos los tiempos, Raúl Renán. Con él empezamos a hablar de una generación. Perfecto. Que se les llamó Voces Verdes. Voces Verdes, muy bien. Voces Verdes, que aunque estuvieron un poco alguna vez apartados físicamente, formaron un grupo muy afectuoso. Yo me acuerdo una vez que yo me reuní con Cicero y con él, ¿verdad?, conversar. Eran hombres muy generosos en cuanto a los poetas más jóvenes, en cuanto a los... eran capaces de aconsejar, de dar su opinión, ¿verdad? Y otros pues sí, lo aceptábamos. Yo a don Raúl Renán, las veces que me reuní con él, muchas veces me leía mis poemas y despiadadamente me decía lo que le parecía. Me parecían mis versos antiguos comparado con él, ¿verdad? Él escribía poemas tan juveniles, tan modernos, porque él era capaz de escribir clásicamente. Porque es el poeta que puede escribir clásicamente dentro de lo tradicional y después aventura, ese es el que hay que tener en cuenta. Porque puede, si quiere, aceptar los esquemas ya establecidos, pero él no. Él siempre andaba en la búsqueda. Me acuerdo que uno de sus últimos poemas, de hombre grande, ya de 80 años, era un poema que había que leer de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque hablaba de esos peces que regresan al lugar donde nacieron, en contra de la corriente, en contra de todos. Ándale. Entonces el poema había que leerlo así. Esa es una aventura que uno se imagina en un muchacho, un joven, un poeta. Y no, un poeta ya mayor. Sin embargo, siempre estaba explorando las posibilidades del lenguaje, ¿verdad? Poemas chiquitos, poemas grandes, ¿ve? O sea, buscando de qué manera podía combinar las voces, ¿verdad?, para lograr esa emoción, esa sorpresa, ¿verdad?, que era la poesía. Yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad?, porque me ayudó mucho, me aconsejó en mi propio trabajo humilde de poesía. Sí. Era un gran poeta además, ¿no? Sí, muchacho de San Sebastián. Sí. Tiene un libro precioso, Los niños de San Sebastián. De suyo Sarapol le decía Raúl Renán, el poeta de San Sebastián. Él de verdad fue un poeta, o sea, ya, si usted me permite, claro, de los que vimos antes, desde luego, todos, ¿no? Pero en él ya se nota otro acento, otra visión poética. No solo por lo que usted dice, que es mucho, es decir, la poesía es como las matemáticas, son asuntos de juventud. Es que Borges escribía ya viejo, pero porque estaba ciego. Hoy no. Y Raúl Renán ya era un hombre muy cosa curiosa, grande. Él ya estaba jubilado de la UNAM, todo. ¿Sí? Sin embargo, seguía yendo a sus talleres. No dejó nunca sus talleres de escritura con los muchachos. Él hizo la revista de literatura también en una época. Y fue muy amigo de José Emilio Pacheco y ese. Sí. Era un individuo que estuvo en la universidad, pero también estuvo muy pegado a los programas de radio, incluso a eso que te digo, los talleres, que era el semillero de los futuros poetas. Y no lo dejó, seguía asistiendo. Ya podía irse a su casa a descansar, pero él seguía yendo a su edad, ¿verdad?, a compartir con los muchachos, a ver qué escribían. Y eso lo mantenía vivo a él. Ver esa nueva poesía lo llenaba de energía, ¿verdad? Yo entiendo, yo lo veía, que estaba así con sus ojos chispeantes por el deseo de volver a sus talleres. Ya estamos hablando de un hombre de la vanguardia. Sí. Y de la post-vanguardia también. Sí, de lo más moderno, ¿va? Sus últimas poesías fueron tremendamente juveniles, ¿va?, a pesar de su edad. Hay que aclarar un punto aquí.
La vanguardia empieza, o encuentra su génesis, vamos a decir, con la introducción del verso libre de Walt Whitman, que acabamos de hablar de él, que es el verso de la versículo bíblico. De la frescura, de la libertad, del decir así de una manera expedita, ¿verdad? Libre, lo que uno siente, ¿verdad? Sin someterlo al corsé de las reglas, de las normas, decirlo, ¿verdad? Y eso generalmente es belleza, cuando se logra esa combinación de palabras simples y sencillas, como en el caso de Neruda, que Neruda es un heredero de Woolworth. Sí, él le puede cantar a la cebolla, al tomate, a la lechuga, a cualquier cosa, a un martillo. Sí, pero es la forma como llega a esas cosas, la ternura con la que toma una verdura y te la transforma, te la comunica con el ser humano, ¿verdad? Yo quiero citar ahorita, me parece que fue Mallarmé, no estoy muy seguro, pero me parece que fue Mallarmé, quien dijo, solo ha habido en la historia de la poesía una gran revolución, y eso no es cierto, pero bueno, estoy citando a este hombre más o menos, y esa ha sido la de Walt Whitman, que exige, y esto es muy importante, al poeta que quiere escribir como él, en la vanguardia, lo que ahora se llama, que ponga su propio metro, su propio ritmo, lo que hemos dicho antes, y el lenguaje quede al servicio de la poesía. De algo muy importante, una palabra que se llama sensibilidad. Tener sensibilidad para unir esas cosas sencillas y hacer ver qué importantes son. Ya el lenguaje deja de servir. O sea, ya no hay ataduras. Ya la poesía no se ajusta a un vaso, a un molde. Queda libre. Ahora ponle tú el sabor. Sí, o sea, es un riesgo. Claro. Hay que saber hacer esa poesía, no cualquiera. Ya te diste. Esa poesía sencilla y sin ajustes, hay que tener sensibilidad. Hay que saber cuándo detenerse, qué decir y cómo. Es importante. Y es curioso que lo diga Mallarmé, porque Mallarmé era un artífice. Sí, completo. Mallarmé era un maestro de la senestesia, de combinar lo visual con lo auditivo, con lo táctil. Pero no se olvide de algo de Mallarmé también, maestro. Tenía ese gusto por, ¿cómo le explicaré? Por la metáfora rara, por las cosas raras. Exactamente. Pues eso digo, qué extraño que este poeta rinde ese homenaje a alguien que está pues muy lejos de su poesía. Su poesía es una poesía de artífice, de orfebre. Ya te dice, es un gran poeta Mallarmé. Pero así, sí, quizá quiso ser. Sí, lo que quiere Mallarmé más bien es dejarnos una sensación, una vaga idea. Por eso es el poeta preferido de los impresionistas, de Debussy, de Ravel. Es el poeta que nada más sugiere, ¿verdad? Que deja así en intermedio las sensaciones. ¿Sí? Por eso. No le gustaba a Borges. ¿Quién sabe por qué? Pero no, Borges era un hombre era un niño caprichoso a veces. Y hay un verso de Mallarmé en francés, dice, espero recordarme, dice, le bibelot de inanimate sonore. O sea, un bibelot, para mí un bibelot es un muñeco de porcelana. Sí, pero resulta que no, que el bibelot es una suerte como de concha. Está inanimado, pero esa cosa inanimada es muy sonora.
Eso fue Mallarmé, ¿no? Entonces, Borges decía que había exceso de no sé qué, que no sé qué tanto, y que por acá. Sí, sí. Y entonces ese poema lo traduce sin ninguna fidelidad, para mi gusto, Octavio Paz, y dice espiral no sé qué, de inanidad sonora, ¿no? Y dijo Borges, esto sí, esto está. Mallarmé tendría que darle las gracias a Paz por mejorar su poesía, ¿no? Pero es que la traducción, ya sabes, que es lo más difícil que hay. Lo que hace el traductor es dar su propia versión de lo que hace Paz. Sí. Afortunadamente, Paz es un gran poeta y su versión de Mallarmé tiene gran valor porque es Paz, ¿verdad? Pero la poesía de Mallarmé es muy difícil, precisamente porque eso es lo que trata. Pues sí, él pensaba hablando las sensaciones de distintos tipos, ¿verdad? Entonces eso es problemático. En francés, no digo en español. Él sí pensaba. Entonces aquí todos estos... Cabeza está desde luego. Además él era un poeta como de patriótico, ¿no? Se le llamaba el poeta de América, ¿no? Y también este hombre que es inmenso, Pablo Neruda, yo no comparto su ideología y algunos versos, imagínense, hizo una oda a Stalin. Sí. Prefiero sus versos sobre el apio. Sí, bueno, de algo tenía que arrepentirse el pobre, de eso. Hizo una oda a Stalin, es un gran multiasesino. Dios mío, qué horror. Qué vergüenza. Bueno, pues no bueno, le hay que perdonar. Hay que perdonarle esos eso, errores que lo tienen sí. Muchos poetas, ¿no? O sea, que Rubén Darío también hizo un verso, no sé qué, dictador, y luego escribió aquello de la Cristo familia, anda. De la familia esa de famosa y Somoza, ¿no? No. Ah, bueno, sí, ahí sí, claro. Ahí sí. Era una familia sí. Margarita, está linda la mar y yo siento en mi pecho una ronda. Tu acento, Margarita, quiero contarte un cuento. Si hay un poema famoso es ese. Ese. Y que yo me lo acabo de encontrar, un día lo voy a traer acá, en un libro, pero no mexicano, no editado en México, sino en Centroamérica, no en Nicaragua, por supuesto, él era nicaragüense, donde se le atribuye a otra persona, a Miguel Ángel Asturias, o no sé, ¿me hace usted el favor? Sí, no, sí hay muchas cosas absurdas. No se le atribuye a Rubén Darío. A Rubén Darío. Y ese verso lo hizo Rubén Darío a Margarita de Baile. Sí, claro. Margarita de Baile era hermana de la mamá de Anastasio Somoza de Baile, al que claro, sí, claro. Él era un lambiscón también, ¿eh? Bueno, tenía que ser, o sea. Para que comiera, ¿no? Pues sí, pero por otro lado escribió unas cosas. El gran filósofo Heidegger era nazi. No estoy seguro que fuera nazi. Pero completo. Martin Heidegger. Pero, hay una frase. Era el favorito de los nazis. Sí. Y colaboró en algunas cosas. Cuando, usted lo sabe perfectamente bien, Platón viene de Siracusa, Dionisio el menor, de haber querido ser un consejero áulico, ¿no? Quería llevar a la realidad su república, pero eso no podía ser. Y entonces eso acuñó una frase que siempre se usa cuando un intelectual se mete con el gobierno, que se dice cuando ya termina con el gobierno, con suerte, porque lo pasan a vender como esclavo. Sí, como le hicieron a este pobre poeta norteamericano, lo metieron hasta preso a la casa de locos, hombre. ¿Cómo se llama? Al de los cantos, hombre, el que sirvió a Mussolini. A Mussolini. No sé quién es, pero no recuerdo su nombre ahorita. Bueno, está bien. Pasemos porque ahorita no. No recuerdo. Entonces, ya no sé cómo va a ser que no nos acordemos. Esta mujer famosísima estaba en este hospital para locos, Elizabeth, sí. Y esta mujer buenísima, Elizabeth Bishop, le hizo aquel canto, ¿no? Cuando lo visitaba allá, ¿no? Sí. Que venía un loquito y bailaba alrededor de él, y él le decía, sí, está bien, hijito, sí. Luego perdió la voz,
Se quedó sin voz. Ave María, ¿cómo no me voy a acordar de quién es? En fin. Vamos a leer lo de Raúl Renán. Ahorita viene quién es el hombre este. El poema de Raúl Renán se llama Silbido y dice: en las ramas del aire no hay alas posibles. De un pájaro emerge de un remolino que muere en volutas. Montado en una sierpe se anuncia el sereno y como un tobogán la primavera se precipita en circunvoluciones. Hay que atar al verano. La cigarra sigue colgada de su grito como hace siglos. Secos silbidos los bejucos. Las melenas del sol hacen trinar las cristalerías de la selva. Descripción. ¿Qué opina usted? Descripción de un estado atmosférico que al mismo tiempo puede ser una forma de ser y de pensar. Hay cosas raras. Desde luego, cosas que nos llaman la atención, que nos sorprenden, porque eso puede tener la poesía, sorpresa. ¿Por qué? Hábleme de esas cosas raras que tiene. Porque esa es una de las formas predilectas de la vanguardia. Asombrarnos, llamarnos la atención, levantarnos, ¿verdad?, del sopor y hacernos así, como que seamos centinelas en búsqueda de esas ideas. Ezra Pound. Ezra Pound, claro. Ezra Pound, se quedó mudo. Sí, Ezra Pound, sí. Ezra Pound era en sus cantos, ¿se acuerdan? Cánticos, sí, claro. 100 y tantos cánticos. Sí. La lista negra. Pero dice usted que se lo merecía. ¿Cómo lo merecía? Que lo metieran allá con los locos, dijo usted una vez. No, dije, nunca he dicho eso. Que traicionó a los Estados Unidos metiendo. Bueno, no traicionó a nadie, o sea, siguió sus instintos, sus pensamientos, sus formas de ser. Pero no. Este poema de Raúl Renán, volviendo a esto, me parece, tiene esas cosas, esos giros, no muy de la poesía yucateca, ¿no? Con ciertas palabras. No, yucateca no, o sea. No me entiendes, ese lenguaje tranquilo, cuando dice volutas, por ejemplo. Sí, pero no es poesía Tobogán, típicamente yucateca. Sí. Circunvalaciones. En las ramas del aire no hay alas posibles, o sea, no. El aire no vuela. va por el otro. Vuela sin alas. Un pájaro emerge de un remolino que muere en volutas. Sí. Es una imagen. Montado en una sierpe se anuncia el sereno y como un tobogán la primavera se precipita en circunvoluciones. Usar sierpe también es un término erudito, ¿verdad? Serpiente, ¿verdad? Hay que atar al verano, sí, hay que atar al verano. La cigarra sigue colgada de su grito como hace siglos, o sea, hace referencia a las fábulas, a aquellas poesías, incluso a Hesíodo, ¿no?, que habla de la cigarra, que hay que oírla para saber cuándo hay que sembrar y todo. O sea, es una referencia al pasado clásico, la cigarra. Secos silbidos los bejucos. Aquí no hay un verbo, secos silbidos los bejucos. Hay una elipsis de verbo. Las melenas del sol hacen trinar las cristalerías de la selva. Parece un haiku. Eso parece, tiene esa técnica, ¿no?, de abreviar. Incluso, mira, grande, medio, grande, verso. Esa es la técnica que está usando aquí en cierta forma. Un gran poeta, se nota inmediatamente, sí. A pesar de eso que observe de las palabras, hay un aliento poético muy revelador, ¿no?, en todo lo que escribió Raúl Renán. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor se le gusta.